¿Por qué un vehículo que no nació para cazar tanques acabó convirtiéndose en el depredador blindado más letal de toda la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo pudo superar en destrucciones a los temidos Tiger y Panzer juntos, máquinas que representaban el pináculo de la ingeniería acorazada alemana? Y lo más desconcertante, si fue el vehículo blindado de orugas más producido por Alemania, con más de 10.000 unidades saliendo de las fábricas, ¿cómo es que, en los últimos y desesperados meses de la contienda, apenas quedaban poco más de 1 millar en estado operativo? La respuesta está en la historia del Sturmgeschütz 3, abreviado como STUB, y en el relato de las tripulaciones que sirvieron en él, hombres que lucharon y murieron dentro de una máquina que mezclaba ingenio, adaptación táctica y un precio altísimo pagado en vidas. El origen de este vehículo se sitúa en la Alemania de los años de entreguerras. El ejército alemán, limitado por las restricciones impuestas tras la Primera Guerra Mundial, buscaba soluciones creativas para modernizarse y prepararse para una guerra que, tarde o temprano, sabían que llegaría. Una de esas ideas fue la creación de un cañón autopropulsado capaz de avanzar junto a la infantería y proporcionarle apoyo directo. Los cañones remolcados, aunque potentes, eran lentos de desplegar, vulnerables y no podían seguir el ritmo de las ofensivas rápidas que Alemania empezaba a planear bajo el concepto de la guerra relámpago o Blitzkrieg. Así surgió el concepto de artillería de asalto, piezas de gran calibre montadas sobre chasis móviles, blindadas para resistir fuego enemigo y capaces de desplazarse por el campo de batalla sin depender de tractores o caballos. El diseño debía cumplir varias condiciones: silueta baja, apenas superior a la altura de un hombre de pie, blindaje frontal respetable, un cañón fijo en una casamata en lugar de una torreta giratoria, lo que simplificaba la producción, y, como base, el probado y fiable chasis del Panzer III. La superestructura blindada sería lo suficientemente espaciosa para albergar al cañón principal y a la tripulación, pero sin comprometer demasiado la movilidad. Al principio, el Sturmgeschütz dependía del arma de artillería y no de las divisiones blindadas, pues su función no era la de enfrentarse a otros carros, sino destruir fortificaciones, nidos de ametralladora y puntos fortificados. Los tripulantes, de hecho, no eran carristas de formación, sino artilleros especializados, una distinción que más tarde sería clave en su efectividad. Las primeras unidades, apenas una treintena, entraron en acción durante la campaña de Francia en 1940. Allí demostraron con creces su utilidad, avanzaban junto a la infantería, eliminaban obstáculos defensivos con fuego preciso y, gracias a su perfil de menos de 2 metros, podían ocultarse tras muros, setos o en depresiones del terreno. Esto los hacía difíciles de detectar y aún más difíciles de alcanzar. Sin embargo, en sus primeros enfrentamientos con tanques enemigos, el cañón corto de 75 milímetros se mostró insuficiente, era eficaz contra búnkeres, pero casi inútil contra blindados. En ese momento, la carencia no preocupó demasiado, ya que no se esperaba que el Stuck se enfrentara cara a cara con tanques enemigos. El conflicto en el este cambiaría por completo esa concepción. En junio de 1941, con el inicio de la Operación Barbarroja, el Stuck fue desplegado de nuevo en su función original, apoyar a la infantería mediante proyectiles explosivos. Durante las primeras semanas funcionó bien, pero pronto apareció un problema que pondría en jaque a todo el armamento alemán: los T-34 y KV-1 soviéticos. Con blindajes inclinados, cañones potentes y una movilidad sobresaliente, estos tanques superaban todo lo que el GIE había encontrado hasta entonces. Peor aún, aparecían en cantidades masivas. Las armas anticarro alemanas estándar, como el cañón PaK-36 de 37 milímetros, eran prácticamente inútiles contra ellos. La respuesta fue un rediseño urgente. Los ingenieros alemanes equiparon al Stuck con una versión más larga del cañón de 75 milímetros, derivada del PaK-40, capaz de perforar el blindaje de los T-34 a distancias medias. La transformación fue profunda. El Stuck 3 pasaba de ser un vehículo de apoyo a la infantería a convertirse en un cazador de tanques de pleno derecho. Con su perfil bajo, era perfecto para emboscar desde posiciones ocultas, colinas, bosques, ruinas o incluso detrás de casas destruidas. Esperaba pacientemente, dejaba que el enemigo se acercara y abría fuego con precisión quirúrgica. En batallas como la gigantesca confrontación de Kursk, los batallones de Stuck demostraron su nueva letalidad. Algunas unidades reportaron cifras asombrosas: decenas de tanques enemigos destruidos en un solo día, con pérdidas mínimas propias. El secreto estaba en la combinación de su camuflaje natural, ópticas superiores a las de la mayoría de sus adversarios y
y tripulaciones entrenadas para calcular distancias y ángulos con la precisión de un relojero. Estos hombres eran artilleros antes que carristas, lo que significaba que dominaban el arte de acertar con el primer disparo, una ventaja crucial cuando el enemigo superaba en número. Las estadísticas hablan por sí mismas. Se estima que los Stug destruyeron unos 30.000 tanques soviéticos a lo largo de la guerra, una cifra que no alcanzó ningún otro vehículo alemán, ni siquiera sumando todas las variantes de Tiger y Panzer. Incluso algunos de los más famosos haces de blindados, como Kuznetsov, lograron buena parte de sus victorias a bordo de un Stug antes de pasar a tanques más pesados. Armado con el mismo cañón que los Panzer IV de última generación, pero con mejor capacidad de ocultación y un coste de producción mucho menor, un Stug bien situado podía destruir a Sherman, Churchill e incluso las versiones mejoradas del T-34 antes de que estos pudieran responder. Para 1943, el Stug 3 alcanzaba unos 24 toneladas, con un blindaje frontal reforzado hasta los 80 milímetros y protección lateral mejorada con faldones metálicos diseñados para desviar proyectiles de rifles antitanque. Su movilidad era aceptable y su mecánica, relativamente sencilla de mantener en comparación con monstruos mecánicos como el Tiger. Pero no todo era fortaleza. El techo, de apenas 10 milímetros de grosor, lo hacía vulnerable a ataques aéreos y a proyectiles que cayeran desde posiciones elevadas. Aún así, su relación coste-eficacia era insuperable, costaba alrededor de 70.000 Reichsmarks, mucho menos que un Panzer IV, 100.000, o un Tiger, 300.000. Esa economía de recursos llevó a priorizar su producción por encima de otros modelos. Sin embargo, su altísima eficacia lo condenó. A medida que el frente oriental se derrumbaba, los batallones de Stug se convirtieron en unidades de bomberos estratégicos, eran enviados allí donde la línea alemana estaba a punto de romperse. Actuaban como punta de lanza defensiva o como retaguardia para cubrir retiradas, enfrentándose a oleadas de tanques y artillería enemiga en situaciones desesperadas. Ese uso intensivo, sumado a la pérdida de superioridad aérea y la creciente potencia de las armas antitanque aliadas, provocó un desgaste brutal. En los combates urbanos, para los que no habían sido diseñados, su falta de torreta era una desventaja crítica, pues no podían responder rápidamente a amenazas desde diferentes direcciones. El diseño interno tampoco ayudaba a la supervivencia de las tripulaciones. Los 4 miembros, comandante, artillero, cargador y conductor, compartían un mismo compartimento, por lo que un impacto penetrante solía tener consecuencias fatales para todos. Hacia el final de la guerra, con tripulaciones novatas, mal entrenadas y desmoralizadas, las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Así, de los más de 10.000 Stug fabricados, en 1945 apenas unos 1.300 quedaban operativos. A pesar de todo, el Stug 3 se ganó un lugar especial en la historia militar. No fue un icono como el Tiger ni un símbolo de élite como el Panzer, pero su impacto real en el campo de batalla fue mucho mayor de lo que sugieren las portadas de los libros. Fue la máquina que, silenciosa y eficazmente, se convirtió en el cazador de tanques más letal de la Segunda Guerra Mundial. Y lo hizo no gracias al poder bruto, sino a una combinación de ingenio técnico, economía de producción, táctica inteligente y la sangre fría de sus tripulaciones. Una leyenda acorazada nacida casi por accidente, pero que dejó una huella imborrable en la historia bélica del siglo XX.